Bueno, ¿cómo están? ¿Contentos, hermanos? ¿Están Señor, amén. llenos de esperanza, llenos de tener algo? ¿Qué le parece? Muy incómodo porque vamos a estar hablando del morir al yo. Y esa es una de las cosas más incómodas que pueda tener una persona. Cuando le tocamos el yo, caray, como que ahí, uno dirá, ay, por ahí no. Pues yo creo que por ahí sí, ¿verdad? Los últimos dos temas que estuvimos dando, se trató de acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y concluimos de que sin Cristo nada se hubiera podido hacer algo, ¿verdad? Sin Cristo. Cristo, nos damos cuenta, conforme a la Escritura, que Dios el Padre quería nuevamente recuperar aquello que se había perdido. Entonces, pues Él en su palabra dice, busqué a alguien que pudiera y no hallé a nadie, ¿verdad? Entonces, se oye una voz que dice, heme aquí, envíame a mí, aunque era por medio de la voz de Isaías. Isaías fue uno de los profetas en el Antiguo Testamento que más habló de Cristo, ¿verdad? Y entonces, gracias, hermana Lourdes. Entonces, en el libro de los ya se había escrito, se había profetizado que decía, yo iré. Y luego dice, me has preparado cuerpo. ¿Para qué? Se le preparó un cuerpo al Señor para venir por nosotros. ¿Ve? Porque pues un ángel no podía. Dios el Señor, aunque desde el principio estuvo visitando a los hombres aquí en la tierra, cuando se le apareció a Abraham, ¿ve? Se le apareció a Moisés, a todos los profetas, de alguna manera podían hablar con el Señor muy íntimamente. El Señor ya estaba preparando algo para que viniera y habitase con los hombres él mismo, y por medio de Dios mismo, Cristo, el espiritual, digamos, vino y tuvo que tomar un cuerpo también que era espiritual, porque el ser humano no tenía nada de espiritual. Todos nosotros habíamos estado muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Dice que no había justo ni siquiera uno. Todos nos habíamos descarriado como ovejas, cada cual se había apartado por su propio camino. Y luego dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, hablando ya de Cristo. Bien, Cristo el espiritual, Dios mismo, bajó del cielo y se acomodó en un cuerpo donde el Padre, ahí habla en Hebreos capítulo 1, dice, mas me preparaste cuerpo, tenía que ser un cuerpo también espiritual. Por esa razón, el cuerpo donde se le iba a colocar el Cristo, que era Jesús. Mire, hablamos también de que Jesús y Cristo son la misma persona. ¿Okay? Concluimos, pero uno venía en el cuerpo humano, que era Jesús, el que nació de mujer, el que nació como usted y como yo, el que vivió en la carne, tenía todo lo que uno tiene, ¿verdad? El Cristo era Dios mismo que bajó y se puso en un cuerpo que se le llamó Jesús. La palabra Jesús significa Salvador, ¿verdad? También ahí estamos de acuerdo. Y hablamos de que cuando se le dice el Señor Jesús le habla a los discípulos, le dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y comenzaron a decir que un profeta, que eres, etcétera, todo ello, ¿no? Conocemos la historia. Y luego le dice dice, pero vosotros, ¿quién dicen que soy yo? Entonces Pedro, que estaba tan acostumbrado de ver a Jesús, de ver al que estaba como en carne, el que pensaba como, tenía pensamientos y mentes también como uno, porque el Jesús era 100% hombre, ¿verdad? Pero el Cristo, que también era Jesús, en la misma persona era 100% Dios. Y ahí podemos mirar de que Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ya no le llamó Jesús, ya no le dijo, maestro, tú eres el Cristo, tú eres Dios, tú eres el Hijo del Dios viviente. Ahí puedo mirar el espiritual Cristo metido en un cuerpo espiritual que es Jesús, y ahí tenía que comenzar a iniciar Dios la gran tarea de salvar al hombre. Entonces, Jesús se le dio un cuerpo espiritual. El cuerpo de Jesús nunca pecó. Creemos que se mantuvo puro desde el principio. Entonces, nunca se halló pecado en él. ¿Por qué? Por la razón, primeramente, de que su naturaleza humana no era como la nuestra en el sentido del pecado. ¿Ve? Él no nació del hombre, nació solamente de la mujer. Entonces el Espíritu Santo vino y reposó en María. Entonces ahí fue donde
María, el Cristo, en forma, que es algo maravilloso, en forma de feto, en forma de esperma, en forma como uno, se convierte hasta lo más mínimo, lo más pequeño que pudo haberse convertido, para que así naciera como nosotros. Entonces se fue y se puso en el vientre de María y comenzó a crecer, ¿verdad? En el vientre, y allí nació el Jesús en un cuerpo humano. Pero ese cuerpo no tenía pecado original, como le llamamos nosotros. El pecado original se inicia por medio del hombre. Entonces ahí el Jesús nace no por medio del hombre, sino solamente por medio de Dios, y fue puesto en el vientre para que se fuese guardado y naciera como nosotros. Entonces Jesús, el espiritual, Dios acomodó lo espiritual en lo espiritual. De allí es donde inicia, para que así todos nosotros los hombres nos diéramos cuenta de que se puede vivir una vida sana, porque Jesús vino como hombre, como ser humano, con todo lo que uno... Y ahí es donde vamos a iniciar la enseñanza de que lo que el Señor anda buscando en nosotros es el morir a nosotros mismos. Y vamos a comenzar en Lucas 14, capítulo 14, versículo 25. Lucas capítulo 14. Versículo 25, lo tenemos. Amén, y el tema en sí se llama morir al yo. 14:25 dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y luego dice el 28, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean, comiencen a hacerle burla de él. Y diciendo, el 30 dice, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Bien, ahí vamos a todos a iniciar a sacarle un poco a estos textos tan importantes, tan maravillosamente, pues, para nosotros, una sustancia para nuestra vida espiritual. Calculando el precio, primeramente, calculando el precio. Cada uno de nosotros, cuando se ve en la necesidad de una casa, se ve en la necesidad de comprar un automóvil, y más si es nuevo, se ve en la necesidad de hacer un gasto, antes de aventarse a hacerlo, ¿verdad? Que uno hace un cálculo. Mira, yo gano tanto, si la mujer trabaja, pues tú ganas tanto, y entonces comenzamos a hacer un acomodo de nuestros gastos. Tenemos que abstenernos de ciertas cosas para poder comprar, comenzando una casa. Una casa, por muy barata que sea, de 3, 4 recámaras, está en sus $350,000. Ahorita es muy carísimo. Entonces, para lograr pagar una casa de ese tipo, se requiere por lo menos un pago de $1,800 a $2,000 mensuales. Ese es lo mínimo, ¿verdad? Ese sería el pago de mensual. Entonces el Señor es como haciendo una comparación cuando dice, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre, primeramente no se sienta y calcula los gastos? A ver si va a poder seguirlos, ¿no? Entonces todos nosotros hacemos el cálculo de todo lo que entra y hacemos un resumen, y quizá reducimos ciertos gastos que uno tiene que son innecesarios porque uno quiere pues, un hogar, una casa. Bien. En lo espiritual el Señor está hablando ya para que ellos pudieran entender, les hace esta comparación para que finalmente entiendan lo espiritual. ¿Verdad? Entonces tiene que acomodarlo para que así lo espiritual comience a tomar forma y uno lo entienda.
La razón por la cual mucha gente no entiende lo espiritual es por falta del conocimiento. Es una de las cosas que el Señor le dice, mira, le dice, mi gente perece por falta de conocimiento. Entonces, cuando el Señor hablaba a sus discípulos, a la gente, a las multitudes, les hablaba en tipo parábolas, poniendo como ejemplos cosas que ellos sabían hacer, cosas que a diario llevaban a cabo, tanto en la labor o en la edificación de algo, para que pudieran entender lo que Él les quería decir en lo espiritual, incluyendo a Nicodemo. Nicodemo no entendía cuando el Señor le dice, en capítulo 3 del libro de San Juan, le dice, ¿cómo puede ser esto? Porque le dice el Señor, le dice, si no nacieres de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. Y luego él le pregunta, le dice, ¿cómo puede ser esto? Dice, ¿acaso tengo que entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? Y el Señor finalmente le dice, si no entiendes las cosas terrenales, ¿cómo vas a poder tú entender las espirituales? Entonces, primeramente, el Señor nos pone ejemplos terrenales de lo que uno sabe hacer. Incluso también en las parábolas el Señor decía, porque el reino de los cielos es semejante a... Y siempre hablaba semejante a un hombre que estaba buscando perlas, encontrando una, compra primero el terreno, el que busca tesoros, etcétera, todo ello, en la pesca, cuando el sembrador sale a sembrar, cosas que uno sabe hacer, siempre las ponía para que uno entendiera después el trasfondo de lo espiritual. ¿Ve? En esto también el Señor mismo les está dando a conocer, está diciendo algo. ¿Quién de vosotros, primeramente, que quiere edificar una torre, primeramente se pone gastos para ver si va a poder? Entonces, dependiendo del presupuesto de uno va a comprar. Si uno no va a alcanzar un pago de $2,000, no se va a meter a una casa de 350,000. Va a buscar un de esos más pequeños, de esos que son de 2 recámaras, casas pequeñitas, chiquitas, pero lo que quiere es tener su propio hogar, ¿no? Entonces se sienta y calcula. Así también el Señor quiere que nosotros como creyentes, cuando uno sigue al Señor, cuando uno quiere seguir al Señor, cuando uno recibe, el Señor sabe que no se anda por las ramas, nos dice bien claro el precio que uno debe de pagar. Y aquí les dice bien claro, dice grandes multitudes iban con él y viéndole les dijo, si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, dice en otra palabra, en otras partes. Si alguien viene a mí y no aborrece, hablando de eso, que eso es otra enseñanza que después ya hemos dicho, que no significa el aborrecer a la familia, no es eso. En pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque venían grandes multitudes y el Señor los mira. ¡Ay, cuánta gente no viene, ¿no? Pero tengo que decirles que el que quiere de verdad seguirme tiene que saber a dónde se va a meter. En una ocasión, mira una multitud que también lo sigue y le dice, el Señor le dice, vamos al otro lado. Y luego le dicen, Señor, ¿cuándo llegaste acá? Cuando él pasa al otro lado y la gente se va y lo encuentra allá. Ustedes no me siguen porque quieren seguirme a mí, sino porque les di de comer y se saciaron. Por eso me siguen. Pero el que quiera seguir en pos de mí, debe de saber el precio que ha de pagar. Calculando el precio, Cristo daba un ejemplo entendible para la mente humana, para que así pudiésemos entender la verdad espiritual. Les hablaba a la mente humana para que así pudieran entender lo espiritual. Entonces, el calcular. La palabra calcular significa como analizar cuidadosamente el costo y la entrada para comprar algo deseado o de necesidad. Entonces, eso significa calcular. Uno calcula primero cuánto debo de hacer gastos, cuánto debo, cuánto tengo, cuánto entra, cuánto necesito también para un pequeño ahorro por si algo pasase. Entonces, es lo que el Señor quiere en nosotros. Antes de decir, sí, yo quiero hacer esto en el Señor, calcula el precio, porque el enemigo va a querer venir y robar la semilla que es sembrada en cada persona. ¿Cuántos no quieren servirle al Señor? Todos, ¿no? Sin embargo, cuando se les dice, mira, tú quieres servir, tienes que venir, quieres ser ujier,
como los músicos aquí, estamos pidiendo al Señor cuándo nos va a mandar algunos músicos. Los que teníamos, pues, se fueron a volar la palomita por ahí. Y pues yo, como a todo le hago, aunque no le pego bien a todo, pero a todo le hago, me metí a la guitarra. Pero pues bueno, ¿qué más hacer, no? Siempre el Señor a los que somos portadores de la palabra nos hace como un mil usos, a todo le hacemos. Entonces aquí también, el que quiera servir al Señor, pues hay que pagar un cierto precio, ¿verdad? ¿Y está de acuerdo? Sí. ¿A llegar a tiempo? Sí. Bueno, adelante pues. Después de una administración, de un tiempo de espera corto, se le pone a trabajar a la persona. Entonces, analizar es simplemente eso, cuidadosamente el costo, ¿verdad? Así, el costo para servirle al Señor, le voy a decir que no es muy fácil. Simplemente es tener una actitud, ser con una mente madura y servirle al Señor, ¿verdad? Porque en medio del camino se nos van. Ya dicen, ya no puedo, ya comenzaron a hablar mal de mí, ya me están criticando, ya esto. Me están saliendo por acá algunas cosas y pues mejor, ¿verdad? Entonces todo esto tiene que ver, ¿verdad? Ahora miren, el precio por seguir a Jesús. Vamos a Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8. Vamos a considerar el versículo 18. Y aquí el encabezado me dice los que quieren seguir a Jesús. Ok. ¿Cuántos quieren seguir a Jesús aquí? Ya estamos en el proceso, ¿no? Decimos que estamos siguiendo a Jesús. Pero ¿sabes qué? Que todo aquel que quiere seguir a Jesús, el Señor a todos les da un don, les da un talento para servirle, ¿verdad? Todos tienen algo. Dice que a todos les da algo, ¿verdad? Hemos tocado esto y pues muchos les dicen, ay, otra vez, pues otra vez. ¿verdad? Pero siempre Dios a alguien le da algo. ¿Quieres seguir a Jesús? Bueno, nos sentamos y comenzamos a hacer unas enseñanzas para que después ponerte a trabajar. El Señor a todos les dice, ve a trabaja mi viña, trabaja mi viña. Al que comienza desde temprano, trabaja a mi viña. Al que trabaja como a las 9, vete y trabaja a mi viña. Al que comienza a las 3, vete y trabaja a mi viña. Al que una sola hora de trabajo, vete también a trabajar a mi viña. Y a todos les pagó por igual. Entonces, Dios no quiere a nadie sentado. Diga conmigo, Dios no me quiere sentado. No, exacto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, es que no puedo porque también la Biblia me prohíbe o el Señor me dice que no sirva así. Si algo pasa, bueno, eso que está pasando, o que va a pasar, hay que tener una mente madura para saber de que es el enemigo el que está obrando. El enemigo no quiere que le sirvamos al Señor. Y va a ser hasta lo imposible el enemigo para que nosotros nos sintamos tan mal y así no le sirvamos al Señor, ¿verdad? Bien. Entonces, en Mateo capítulo 8, versículo 18, dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mire, nuevamente, en el otro decía que lo seguía una gran multitud. En este dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Bien. Y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Ahí vamos bien. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El 21 dice, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. El 23 dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le seguían. Todo esto vamos a irlo marcando, ¿verdad? El precio por seguir a Jesús. Dos hermanitos salen a jugar al jardín. En el jardín había unos rosales, creo que ya lo saben. Y comenzaron a jugar con las rosas y se espinan los dos. Y los dos corren un poco dolidos. Uno entra llorando y el otro medio sorprendido. El que entra llorando
le dice a su mamá, mamá, yo no sabía que las rosas tenían espinas. Y estaba llorando, pensando, y yo no sabía que las rosas tenían espinas. El otro que vino medio asombrado dice, mami, yo no sabía que las espinas tenían rosas. Si se da cuenta allí, fíjese el contraste de una con el otro. El que vino triste, llorando, porque no sabía que las rosas, lo bonito, lo hermoso, iba a traer un dolor. El otro, sin embargo, viene sorprendido porque no sabía que el dolor finalmente iba a traer una satisfacción hermosa. Entonces, ¿cómo es como queremos nosotros mirar el Evangelio? ¿Cómo queremos mirar el seguir a Jesús? Muchos se retraen de servir a Jesús porque dicen, es que yo no sabía que el servir a Jesús iba a traer tanto dolor. Es que yo no sabía que el servir a Jesús, la verdad, me iba a ir mal. Es que yo pensé que el seguir a Jesús o ser cristiano, las cosas se me iban a acomodar, las cosas me iban a hacer mejor. Y no. La verdad que es lo contrario, y el Señor nunca les escondió la verdad. Sin embargo, también, cuando uno comienza a sentir el dolor en el Señor, uno debe tener como un carácter, como una forma de hablar y de decir, caray, la verdad que cuando viene un dolor a mí, cuando sigo al Señor, viene el consuelo del Espíritu Santo. Es cuando más conozco el poder de Dios. Job, en una ocasión, cuando le pasa todo lo que le pasa, por causa de lo que le pasó, él dijo, antes solamente de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Conoció más a Jesús, a Dios, por medio del dolor, por medio de todo lo que le pasó a Job. Entonces, no debe uno de desanimarnos por lo que nos pasa por seguir a Jesús. No debe uno de desanimarnos, no debe uno de hacerse a un lado, no. Hay que estar contentos como solían los discípulos. Dice que en una ocasión entraba Pedro y paréceme que fue Juan que entraron, que los llamaron a llamar. Dicen que les habían prohibido que no hablaran más de Jesús. Y dice que les metieron una baliza, los golpearon, los azotaron con vara, hermano. Cuando dice azotar, es chicotearles hasta que los sangran. Y en lugar de salir llorando de ahí, salieron contentos, felices de haber padecido por causa del nombre. Y ahora nosotros aquí como iglesia, no nos gusta padecer, no nos gusta. Y creo que debemos de enderezar nuestro pensamiento de creyente, debemos de enderezar nuestra forma de pensar conforme a la Biblia, alinear nuestros pensamientos humanos en la palabra de Dios. Como dice también el apóstol Pedro, parece que dice que no te sorprenda cuando ha de venir la prueba a tu vida, no te sorprenda como si algo extraño te estuviese pasando. No es nada extraño, hermano, que el enemigo se levante contra uno que ama a Dios. Es más, es normal. ¿Y sabes qué? No es masoquismo ni nada, pero conviene que vengan pruebas a nuestra vida. Porque si no viniesen las pruebas, no conoceríamos al Señor más de cerca. El Señor no vendría a traernos un consuelo. El Señor no nos daría la promesa. No se glorificaría el nombre del Señor si no nos pasasen pruebas o luchas en nuestra vida. ¿Ven? Bien. Pero comenzando aquí, mire, decir, primeramente, está hablando en el versículo 18 que se vio rodeado de mucha gente. Y luego dice en el 19, vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré donde quiera que tú vayas. ¿Quién eran los escribas? Los escribas eran gente muy estudiosa, muy importante entre los judíos. Los escribas son aquellos que iban y analizaban los textos para darles una interpretación correcta. Entonces los escribas, cuando un escriba venía y le decía al Señor, yo quiero ser parte de ti, yo quiero ser ahora aquí. Imagínense nosotros que de repente una iglesia pequeña, especialmente pequeña como la nuestra, que viniera un doctor, un estudioso, un importante, con muchos billetes. Imagínense, el pastor le pondría quizá más atención a eso, doctor. Equivocadamente no debe de ser.
Debería de ser como el Señor, un doctor. Bueno, así tenga su dinero, así tenga su estudio, así tenga su académicamente bien preparado en la medicina o en el doctorado que tenga, él es simplemente como uno de los que están acá. No hay diferencia entre una persona importante conforme al mundo o a lo que ha estudiado con una persona que viene pues que apenitas la lleva, ¿no? Imagínate que hubiera dicho, oh, un escriba, Señor, viene un escriba, que le hayan dicho al Señor Jesús, un escriba, hay que tratarlo bien para que no se nos vaya, ¿no? El Señor le dijo, oh, sí. El escriba viene y le dice al Señor, le dice, Señor, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Un escriba. Y el Señor, oh, ¿de verdad? ¿Sabes qué? Aún, como dice el 19, el 20 dice, Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas. O sea, que hasta una zorra tiene su guarida, tiene donde echarse, tiene debajo de un garruño, de un árbol o entre el pasto, pero tiene donde descansar, tiene ir donde, ¿verdad? Donde reposarse ahí. Las aves del cielo tienen sus nidos también. Las aves tienen sus nidos allá cuando está llegando, tienen su tiempo para volar y disfrutar. Se casan, van y van a su nido. Dice, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Quieres seguirme? ¿De verdad? Mira, esto es lo que viene para ti. No se dice, no se sabe, no vuelve a decir que él lo haya seguido. Él ha de haber visto y haber dicho, no, como que esto está duro. Yo creo que no. Bien. Después dice, otro de sus discípulos, cuando dice de sus discípulos, uno que ya le estaba siguiendo, que ya había escuchado más bien su palabra, su enseñanza, le dice, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre y después te seguiré, como diciendo, yo te voy a seguir, Señor, yo te voy a servir, pero déjame que primeramente vaya y entierre a mi padre. El Señor le dijo, sígueme, deja que los muertos se entierran a sus muertos. A ver, ¿qué de malo era en que este hombre dijera, que le haya dicho al Señor, sí, Señor, yo primero voy a enterrar a mi padre, después te sigo? Pero lo que pasa que en la antigüedad, lo anciano del padre era el que lo iba a enterrar, era el encargado de enterrar a su papá. Es la cultura de los judíos muy común. No es que el papá estaba muerto, era que le estaba diciendo, mi padre está anciano, quizá muera en los primeros, en los años venideros, quizá en un año, quizá en dos, quizá en unos meses, no sé, pero déjame, voy a servir a mi padre y cuando muera lo entierro y después te sigo. Eso era lo que estaba pasando. El Señor le dice ahí, si quieres seguirme, hazlo ahora y deja que otro de los que están muertos, tú estás renaciendo, tú me estás entendiendo, tú me estás haciendo caso, tú estás recibiendo la enseñanza, no pierdas esto. Deja que aquellos que no me quieren seguir, esos que están muertos, entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. Una palabra un poco dura, ¿no? Quizás si lo pudiéramos como analizar, pero así es como el Señor nos dice, mira, ahorita nosotros tenemos la oportunidad de seguir al Señor y de servirle. Entonces, quizá unos digan, yo quiero servir, pero hasta que esto pase en mi vida, o hasta que se acabe el torneo, ¿sí? Mire, siempre va a haber un estorbo que no vamos a poder servir. Siempre va a ser. Que cuando hace mucha calor, es que está tan caliente que no quiero, la verdad. Qué bueno que aquí tenemos aire, ¿no? Pero donde uno no tiene aire. Cuando está frío, ¡ay, qué frío! No. ¡Ay, qué bonito el día! No, yo prefiero hacer algo. Mire, siempre va a haber una excusa en la vida del ser humano. Nunca vamos a estar en el tiempo perfecto en nuestra vida. Este es el tiempo perfecto para servir al Señor o para seguirle al Señor. No. ¿Sabes qué es lo que dice la Biblia? El día es hoy. Hoy es el día, dice el Señor. No esperemos a que ya que se arregle esto, hagámoslo de una vez. Eso es lo que el Señor está queriendo dar a conocer aquí a este joven. Tú sígueme, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Bien.
nuevamente un cálculo del precio a un escriba, después a este joven que ya estaba recibiendo las enseñanzas. Jesús no se andaba por las ramas cuando hablaba, pues su vida y sus hechos daban testimonio de sus palabras, ¿sí o no? Wow. Y nosotros no, hermano. Nosotros decimos hoy sí, mañana decimos no. Hoy decimos hoy sí puedo, mañana decimos ya no puedo más. El Señor sabía, Él había calculado el precio para servirle a su Padre. Ahora Cristo o Jesús, los dos, desde que comenzó su ministerio, no dejó de trabajar, no descansó y tuvo trabas el Señor, pues óigame, lo criticaban, sí, lo llevaron finalmente hasta la muerte, pero sí, los hechos del Señor Jesucristo daban testimonio de sus palabras, su vida daba testimonio de sus palabras, lo que Él decía era porque Él ya lo estaba haciendo. Lo que Él hablaba es lo que Él estaba cumpliendo. Y algo que, ¿por qué nosotros tenemos tanta excusa? ¿Por qué tenemos tanta traba? La razón de que no hemos aprendido a morir al yo. ¿Qué es lo que nos está estorbando? Es el yo. ¿Qué es lo que nos está, cuál es la pared o cuál es aquello que debe ser removido para poderle servir al Señor? Es el yo. Y creo que todos tenemos un yo, ¿sí o no? Es a lo que nosotros debemos de aprender a morir. Ahora, una pregunta. ¿Jesús tenía un yo? ¿Cree usted que Jesús tenía un yo? ¿Qué piensa? Jesús tenía un yo, una pregunta, y si tenía un yo, si lo tenía, ¿cómo y cuándo comenzó a morir a él? Y es algo interesante, hermano, que nunca hablamos del yo de Cristo. Porque cuando hablamos de que si Jesús tenía un yo, es como decir, caray, como que a uno lo distantea, ¿no? ¿Cómo es que Cristo también tenía un yo? Bueno, estamos haciendo la pregunta, ¿cree usted que Jesús también tenía un yo? Vamos a ver. Hebreos capítulo 5. Vamos a Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Aunque ahorita regresamos allí, pero quiero dar un versículo solamente. Versículo 8 dice su palabra. Y aunque era hijo, ¿sí? Dese cuenta, dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió. Diga, aprendió. Entonces, él tuvo que aprender a obedecer. Gloria a Dios. ¿Sí? Entonces, por lo que padeció, él aprendió la obediencia. Mire, si él no aprende a obedecer, su padre tutor, José, su madre María, tuvieron que irle enseñando. Mire, José era un hombre justo. La Biblia dice que era un hombre justo. María era una mujer justa. ¿Okay? ¿Tenían pecado? Pues claro, como todo ser humano, todos tenían pecado. Pero eran personas que amaban a Dios, esperaban la venida del Señor. De alguna manera el Señor, con su Santo Espíritu, los iba preparando también a ellos. Preparó a María, preparó a José para que cuidase del niño. Entonces Jesucristo, aunque no se habla mucho de su vida, de su juventud, él tuvo que aprender cómo obedecer, cómo darse cuenta de lo que Dios quería para él. Ahora hay un versículo que no lo pude encontrar, que dice que Jesús, cuando se profetiza en el libro de Isaías, da discernir el bien del mal. Él tenía que aprender a discernir qué era bueno y qué era malo, porque de niño, pues él no, yo creo que como todo bebé, no saben. Y él iba creciendo y aprendiendo poco a poco. Okay. ¿A qué edad el Señor tuvo que aprender? ¿Cuántos años tenía el Señor para poder aprender eso? Okay. ¿Qué es el yo? Vamos a ver, ¿qué es el yo? El yo de todo ser humano. ¿Okay?
Primeramente, la voluntad propia. Mire, todos tenemos una voluntad propia, ¿sí o no? Una voluntad propia es aquello que nadie nos puede manejar. Somos nosotros quien manejamos nuestra propia voluntad. Somos nosotros quien decidimos. No, nadie nos va a obligar a decir sí, nadie nos va a obligar a decir no en cualquier circunstancia. A veces por el temor alguien nos amenaza y decimos sí, o a veces no, o por la tentación decimos sí, decimos no, pero finalmente somos nosotros los que decidimos, y no le podemos echarle la culpa ni a la circunstancia, ni a la persona por la amenaza o por... No le podemos echar la culpa a ello, porque finalmente nosotros decidimos el decir sí, el decir no, el hacerlo o el no hacerlo. Incluso nosotros decidimos pensar en esto o no pensar en esto. ¿Sí? Son cosas que ya hablamos de los temas pasados del pensamiento. ¿Okay? Y aunque no tenemos control de los pensamientos que llegan, porque el enemigo, vemos algo, llega el pensamiento, pero tenemos el control de decir, en esto quiero enfocarme y en esto no quiero enfocarme. ¿Ven? Bien. Entonces es la voluntad propia, es una de las cosas que tenemos como nuestro yo. ¿Okay? Otro, deseos humanos. Todos tenemos deseos humanos, ¿verdad? Todos tenemos planes, todos tenemos sueños, tenemos querer lograr algo, necesidades, todos tenemos ciertas necesidades. Emociones, todos tenemos emociones en nuestra vida. Tenemos temores en nuestra vida, todos sentimos temor de ciertas cosas, todos tenemos ira, ¿no? ¿Verdad que se enojan también? Tenemos ira, orgullo, todos tenemos cierto orgullo, ¿sí o no? Vanidad, ¿verdad que tenemos cierta vanidad? ¿Verdad? Todos tenemos cierta vanidad. Entonces todo eso es parte de nuestro yo. Entonces ahora nuevamente, Jesús tenía un yo. Bien, mire. Cristo, ¿será que Cristo tenía en su vida que de repente el enemigo, ¿será que el enemigo también bombardeaba al Señor con ciertos pensamientos? ¿Será que el enemigo, mire, Cristo era el punto específico primeramente del diablo? Y entonces, si Cristo era el enfoque principal del diablo para poder distraerlo, para poder hacerle caer en algo, para poder desenfocarlo, es porque él estaba usando el yo de Cristo. Le estaba aventando los dardos. ¿Es pecado tener un yo? ¿Es pecado que uno tenga un yo? ¿Es pecado que te venga un pensamiento de repente a tu mente que no es muy adecuado? No, ¿verdad que no? No es pecado que el pensamiento venga. ¿Será que es pecado que de repente a una persona le llegó el coraje por algo o por alguien? Yo creo que tampoco. ¿Será que es pecado el que de repente nos llega una tentación? No, ¿verdad que no? No es pecado el que nos llegue la tentación. Pecado es que uno le haga caso a la tentación. El que llega un pensamiento, ya sea, aunque sea malo, el que llega, no es pecado, porque la mente llega de alguna manera a lo que mira o de lo que nos dicen. El pecado sería que uno se deje llevar por el pensamiento. No es pecado el que de repente uno se aira por algo, ¿ok? ¿Será que Cristo se airó? ¿Ok? Incluso le dimos, ¿verdad? Y pecó por eso el Señor. Claro que no. Mire, no es pecado que tener un yo, porque todos tenemos una mente libre, tenemos un libre albedrío, estamos en un cuerpo de carne que tiene sentimientos, que tiene dolor, que padece esto. Entonces, no es pecado tener un yo. Entonces, la pregunta, vuelvo otra vez. ¿Será que Cristo tenía un yo? Entonces, sí. Claro que Cristo tenía un yo, ¿ok? Y esto, seguimos aquí, pues cuando dice... volvemos ahora a Hebreos capítulo 4. Una hoja para atrás. Vamos a versículo 15. ¿Qué dice el versículo 15? Amén.
Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en... Fue tentado en todo, hermano. En todo lo que uno padece, en todo lo que uno es tentado. ¿Okay? Dice, por esa razón el Señor se compadece de nuestras debilidades, porque el Señor las sufrió, pero Él fue fuerte, tuvo un carácter de no dejarse guiar por ninguna de esas tentaciones. Por esa razón dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero Él sin pecado. Ahora, Cristo tenía la misma semejanza nuestra. ¿Creen ustedes que Cristo tenía la misma semejanza nuestra? Sí, la tenía. Aquí mismo nos está diciendo que Él tenía nuestra misma semejanza. O sea, la carne podía haber sido seducida fácilmente. Podía fácilmente verse airado y dejarse guiar por la ira. Podía haberse fácilmente dejado guiar por sus labios, por sus palabras. E incluso maldecir. Él pudo haber hecho todo eso. Pero él no lo hizo porque él, desde su niñez, estaba aprendiendo a morir a yo. Mire, el Padre, yo creo sin duda alguna que el Padre, a través de su Santo Espíritu, estaba al 100 con cuidado de él. Y aunque cuando dice que cuando se fue bautizado, fue lleno del Espíritu Santo, sí, fue lleno en ese momento, sí. Pero desde el vientre de María ya venía lleno del Espíritu Santo. Porque dice que cuando Elizabeth más bien cuando María va a visitar a Elizabeth, que también estaba embarazada, cuando se dieron la salutación, se saludaron, dice que el Espíritu de María le tocó y que el vientre de María dice que tuvo una reacción espiritual bien tremenda. Hasta María dice, al saludarte, dice que mi hijo como que se removió de tal manera. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo era que Cristo antes de nacer ya venía con el Espíritu Santo, lleno de su Santo Espíritu? Por una razón. El Espíritu Santo no puede habitar bien cuando hay un pecado en la persona. Y todo ser humano no puede recibir al Espíritu Santo hasta que no es nacido de nuevo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo en eso? Amén, gloria a Dios. Entonces, Cristo, como Él no tenía que nacer de nuevo, porque Él no venía con el pecado original, el cual todos nosotros hacemos. Entonces, por eso que el Espíritu Santo ya hizo morada en Cristo desde su nacimiento. ¿Ve? Ahora, pues el Espíritu Santo a través de María y de José, pues ya lo iban enseñando a cómo amar a Dios poco a poco, y poco a poco él ya iba dándose cuenta quién era. Poco a poco le iban haciendo más cada día. Yo creo que el Padre estaba trabajando, el Santo Espíritu estaba trabajando en diciéndole, tú eres tú el elegido, eres tú el ungido. Desde niño, quizás sin darse cuenta, él ya se iba desarrollando. Ahora, acuérdense que estamos comenzando también a tocar el punto de desarrollando la vida de Cristo en nuestra vida, ¿verdad? Por esa razón que el Señor vino en forma de hombre humana en nosotros, sin pecado, pero en forma humana, para que así nosotros pudiésemos entender de que en nuestra humana debilidad nosotros podemos también ser espirituales, así como Cristo lo fue. Nunca llegaremos a su estatura, pero Pablo decía, aunque nunca logre ser como Él, yo seguiré mi camino para llegar a ser como Él, si se me fuese permitido llegar a ser como Él en su muerte. Entonces, ese debe ser nuestro enfoque, ese debe ser nuestro deseo, que de aquí en adelante uno comience a querer ser como fue Jesús. Ese era el deseo de los apóstoles en la iglesia primitiva. Ya hemos hablado de eso, hemos hablado de ello.
¿No se ha puesto a pensar que por qué razón en nuestros tiempos no hay los milagros que antes se veían? ¿Cómo es que en aquel tiempo incluso ángeles se les aparecían a los humanos? Y era algo normal, porque su vida estaba tan metida en lo espiritual que la vida carnal la tenían a un lado. Y era para ellos normal que un ángel se les apareciera. Por ejemplo, cuando Pedro estaba en la cárcel, ya ve que va un ángel y le dice: cíñete a las sandalias y sígueme. Él, normal, ok, un ángel. Pasan la guardia una, pasan la otra guardia y las puertas iban abriendo solas. Después Pedro ya se va. Caray, ve un ángel. No, sí, vámonos. Se va ya, está tocando la puerta. Llega una mujer a abrirle. Estaban orando los discípulos ahí por Pedro. Tocan la puerta. Ve, ¿quién es? ¿Quién es? No abre. Soy yo, Pedro. Viene, vaya. Parece que dice que es Pedro. Dice: ha de ser su ángel. Hágame usted el favor. Era más, para ellos, se les parecía más creíble que fuera un ángel en lugar de ser Pedro. Pero como insistía, a la mujer le abre: ¡ay, si es Pedro! Y ya vienen y pues ya les cuenta, les dice: silencio, porque voy a contarles cómo se me apareció el Señor. ¡Qué tremendo!, ¿no? Gloria a Dios. Pero nosotros, ¿por qué razón ahorita? Oye, nos sanamos de una gripe, ¡ay, el Señor me sanó! Y qué bueno que sí. Pero, hermano, ¿por qué no comenzamos a mirar eso de que se levante una silla de ruedas, que se levante uno que está, es más, que se levante alguien del cajón? Santo, aleluya. ¿Por qué no alcanzamos? ¿Sabe qué? Dios quiere usarnos, claro que sí, para todo eso. Por eso cuando el Señor le dice a sus discípulos: vayan y resucitad muertos, también eso era la tarea de los discípulos. Vayan y resucitar muertos, sanar enfermos, levantar cojos. De gracia recibiste, de gracia debes de dar. Pues sí, mire, esto de morir al yo, ¿no?, se oye muy simple, pero tiene una profundidad en lo espiritual, que cuando uno logre morir al yo, mire, pues Dios te va a usar como usó a Pedro, como usó a Pablo, como usó a los mártires. Y ahora admiramos a los hombres de Dios que en estos tiempos, los que uno mira que sí son hombres de Dios, uno los admira, ¿verdad que sí? Ay, ha de estar tan cerca de Dios. ¿Sabes que él no puede estar más cerca de Dios de lo que estás tú? Entonces, ¿qué razón? ¿Qué pasa entonces? Porque nuestra mente humana no está permitiendo que lo espiritual se desarrolle. Entonces, aquí es donde vamos a comenzar nosotros a trazar este punto de vista, cómo desarrollar la vida de Jesús en nuestra vida. ¿Okay? Entonces, hablamos del versículo 15, ¿ya?, que Cristo también fue tentado en todo. Bien, entonces, hablando, cuando es tentado en todo, es en su carne, es en su yo, es en su vida humana. ¿Ven? Hebreos, nuevamente Hebreos, capítulo 5, pero versículo 7. El versículo 7 dice: y Cristo en los días de su ¿qué? Carne. En los días de su carne, en los días de su vida humana, en el tiempo que estuvo aquí caminando en la tierra santa, dice: Cristo en los días de su carne, ofreciendo ¿qué? Ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. O sea que tenía él un yo, ahí miramos que tenía un temor, ¿sí o no? Y le lloró a Dios, su Padre: líbrame de esta muerte, líbrame. Vamos a hablar de eso ahorita, Dice que fue oído a causa de su temor reverente. Ok, ¿qué es lo que le estaba pidiendo Cristo? ¿De qué muerte estaba pidiendo que lo librara? Y también nuevamente vamos a cuando él está orando en el Getsemaní y le dice: Padre, si pudieses, todo es posible para ti no hay nada imposible. Si quisieras, como es como, no es que si pudieses, si quisieras, porque Dios lo podía hacer. Si quisieras,
pasa de mí esta copa sin que yo la beba. ¿Cuál era esa copa? Yo por mucho tiempo yo estaba pensando que era la muerte dolorosa en la cruz. Pero he llegado yo a, no me lo crea o diga si es que quizás estoy errado, pero estaba hablando de la muerte que trae el pecado. ¿Okay? De la muerte que trae el pecado. Porque él ya sabía que necesitaba entrar a la cruz. Sabía ya, porque dice que por el gozo que fue puesto delante de él, Hebreos capítulo 12, por el gozo que fue puesto delante de él, soportó. ¿Okay? Entonces, dice que él iba sufriente, iba doloroso a la cruz, pero por dentro iba con un gozo, porque sabía que era necesario. Solo bautismo tengo que ser bautizado. Y cómo me angustia hasta que ese tiempo se llegue. O sea que quisiera que ya fuera. O sea que él no le tenía miedo al morir en la cruz. Él ya había muerto a su carne. No tenía miedo a eso, ¿no? Sino que era el pecado que él jamás, nunca antes había experimentado pecado. En ese tiempo no solamente iba a ser un pecado tuyo, mío, no, iba a ser el pecado de los más maleantes, pecado de los violadores, pecado de los drogadictos, pecado de lo peor, y no de una persona, sino del mundo entero. Miren, nosotros personas que amamos genuinamente a Dios, le fallas, ¿no te duele? Te duele el verle fallar. Cuando de verdad amas a Dios, que en su presencia vives, en su presencia estás, te da experiencias maravillosas, y de repente por un resbalón, el tentador vino, te tentó y caíste en la tentación. ¿No te duele? Un pecado, ¿no? Imagínate que ya Cristo ya se estaba imaginando el dolor que le iba a causar, el que todo el pecado iba a venir sobre de él. Eso era lo que él estaba diciendo: Señor, tú puedes salvar a esta gente sin que yo tenga que cargar con el pecado. Puedo llevar la muerte en la cruz, puedo morir por ellos, pero que no me toque el pecado. Entonces cuando él muere en la cruz, que ya está, cuando todo el pecado se le está sobre de él, cuando él dice consumado es, un poco antes dice que hubo tinieblas mientras él moría, y dice que hubo un silencio, que el Padre se alejó del Señor. Y él gritó, clamó y dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? No era un reproche, ¿por qué me has abandonado? Sino él estaba queriendo buscar un consuelo, porque de repente se encontró con el pecado de todo ser humano sobre de él, mientras todavía vivía. Y él dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? No se sabe cuánto tiempo fue el abandono, pero sí dice que hubo tinieblas por un periodo de 3 horas. Digan. Hermano, también dice la palabra que hay una porción de la palabra que dice que por nosotros se hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia. Sí, él no pecó, pero por nosotros sí, se hizo pecado. Entonces todo el pecado, él sufrió, hermano, sufrió la agonía de ese pecado en su vida de él. Entonces, ahí dice que el Señor le rogó, le dice: Señor, dice en el versículo 5-7, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que la Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. Entonces, por un corto tiempo el Señor se miró lleno de pecado de todos nosotros. Eso le angustiaba, eso le dolía, y viendo que el Padre lo iba a abandonar por primera vez en la historia de la vida de Dios. ¿Y cuándo fue el inicio de la vida de Dios? Pues nunca ha habido un comienzo, creemos que Él ha sido desde la eternidad. Entonces nunca había estado separado de su Padre. Ese día, por un corto tiempo, fue separado por causa del pecado. ¿Ven? Bien, ahora, Cristo vino como 100% hombre,
porque vino en cuerpo humano con todas las debilidades nuestras, con los temores, con todo eso. Incluso cuando estaba en el Getsemaní, él dijo algo, dice, mi alma está triste hasta la muerte. O sea, era una sufriendo lo que iba a padecer con el pecado en él. Mi alma. El Señor, 100% hombre, era normal que su vida humana sintiera esos temores, sintiera ese dolor, sintiera todo lo que uno sintió, padeciera lo que uno padece. Entonces, tenía un yo. Entonces, ¿cuándo comenzó a morir? Mire, es algo que a todos nos interesa saber. ¿Cuándo él comenzó a morir? La Biblia no dice, pero hay un versículo en el Lucas capítulo 2, versículo 49. La Biblia nos habla de que acostumbraban una vez al año ir a Jerusalén a ofrecer adoración a Dios, llevando sus sacrificios. De regreso, dice, pues, pensando María y José que Jesús venía con los parientes, después de un tiempo de camino, dice que se dieron cuenta que no iba Jesús, lo buscaron, no lo hallaron, se regresaron y lo encontraron en un lugar en el templo, ¿verdad? Dice que allí los rabinos, los escribas, todos les asombraban de la manera en que él les contestaba y las preguntas que él les hacía. Viene María y María pues le dice como en tipo de reproche, ¿dónde estabas? Tu padre y yo te hemos estado buscando angustiadamente, con angustia. Y él dijo algo, dice en el versículo 49. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en la casa, en los negocios de mi padre me es necesario estar? Ahí ya sabía quién era él. Él ya sabía que era el Hijo de Dios. Ya sabía que era el Cristo. Ahí ya sabía que era el ungido. Ahí ya sabía que él ya había descendido del cielo. ¿Qué edad tenía allí el Señor? Se dice que eran 12 años. Se cree. Alrededor de 12 años. Ya estaba consciente de quién era él. Estaba consciente de que ya su vida no le pertenecía a él. Ya sabía que en los negocios de Dios, ahí es donde él debería de estar. Yendo para atrás, pues no nos habla mucho, solamente nos dice un poco en el mismo versículo, parece en el 2, donde dice que el niño crecía y se desarrollaba y hallaba gracia tanto para con Dios como para con los hombres. Simplemente llevaba un desarrollo normal, tanto en su vida literal como en la espiritual. Y estaba hallando gracia para con Dios y para con los hombres. O sea que ya ven que cuando Herodes trata de matar al niño, que tenía alrededor de 2 años, más o menos ya de edad, el ángel se le aparece a José y le dice, agarra a tu mujer y al niño y llévatelos a Egipto, porque Herodes tratará de matarlo. Después de que están allá un tiempo, ¿cuánto? No dice la Biblia, pero también nuevamente les vuelve a decir, dice, el que procuraba matar al niño ya murió. Regrésense a su tierra. ¿Ve? Pero entonces, de 2 años en Belén, algunos años en Egipto, después de Egipto regresan a Nazaret, ya iba agarrando conocimiento él, porque iba creciendo en gracia para con Dios y para con los hombres. Poco a poco se le iba desarrollando en su mente de quién era él, hasta tener una conciencia firme de quién era él. Entonces, desde muy pequeño, él comenzó a morir a sí mismo, ¿verdad? Comenzó a ser obediente para con sus padres hasta lograr una obediencia total desde su niñez. Entonces, ahí es donde nosotros creemos que más o menos el Señor comenzó a tener noción de quién era él. Ahora, la pregunta entre nosotros aquí, ¿tú tienes una noción de quién eres tú? De verdad, ¿qué eres tú? ¿Qué eres hijo e hija de Dios? Ya tienes que tener una mente bien madura. Tienes que saber quién eres. Tienes que saber lo que tienes que hacer. Ya nada te tiene que, ¿cómo te diré?
asombrar de las tentaciones, no te tiene nada que asombrar de las injusticias de la vida, no te tiene que asombrar de que mismas personas de la iglesia se porten no bien con nosotros, incluyendo, ¿no? Entonces ya nada nos tiene que asombrar, ya tenemos que saber en una mente madura de que esto va a venir. Entonces, ¿qué debemos hacer con eso? Si ya tienes conciencia de quién eres, que eres un hijo, una hija, es comenzar a desarrollar la vida de Cristo en nuestra vida. Ya sabemos lo que la Escritura dice. ¿Okay? ¿Qué es lo que se va a atravesar? Mire, ¿qué es lo que va a atravesarse? ¿Qué estorbo va a haber en nuestra vida cuando nosotros ya tenemos esa conciencia, esa firmeza de quiénes somos en el Señor y lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que se va a querer hacer estorbo? Diga, el yo. Eso yo, es mi yo, mi carne, mis pensamientos, las injusticias que yo creo que no, eso va a querer estorbar para que tú aprendas a morir a eso. Terminamos con Lucas capítulo 4. Porque esto de hablar o morir al yo va para largo, hermano. Este mes no creo que terminemos. Porque va a haber muchos ejemplos bíblicos, muchos ejemplos de los apóstoles, de los profetas, de las enseñanzas del apóstol Pablo, para que así nosotros, si todavía después de esto no queremos morir al yo, pues entonces, bien. Lucas capítulo 4, versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Dice, por 40 días y era tentado por el diablo. No comía nada en aquellos días pasados, cuales tuvo hambre. Bien. Mire, mismo Dios lo llevó a que fuera tentado. Así que la tentación, para poder nosotros saber que hemos muerto al yo, la tentación tiene que venir. De otra manera, no vamos a saber. Mire, digamos, tú estás yendo a la escuela y para saber tú que vas a pasar año necesitas un examen. De otra manera, le presentas cómo pasaste o no pasaste y él te pone desde el 10 hasta dónde, hasta el 0, si es posible, ¿verdad? Pero ahí es donde te das cuenta si pasaste el examen para pasar año, para graduarte del colegio, etcétera, o cualquier otra materia, cualquier otra cosa que tú estés queriendo pasar. Necesitas un examen. Ahora, para poder nosotros asegurarnos que hemos aprendido a morir al yo, necesitas un examen, y ese examen es la obediencia en medio de la tentación, en medio de aquello que va a llegar. Cristo, él ya, creemos que ahí ya había aprendido a morir al yo, ¿ve? Entonces, él tenía que ver, a presentar el examen, y dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado. Ahora, Dios no lo iba a tentar, obviamente. Iba a pasar el examen, dice que fue lleno. No vamos a estar solos cuando se nos presente la tentación. Dice que tu palabra dice que así como viene la tentación, también el Señor nos muestra la salida para salir de la tentación. O sea que Dios va a estar contigo, pero la decisión la tomas tú y no Dios. Tú eres quien toma la decisión para que decir sí o decir no, hacerlo o no hacerlo, huir o quedarse. Pero somos nosotros quienes decidimos. Si decidimos, está bien, Señor, me estás poniendo esta prueba, aquí estoy, yo sé que no me dejarás solo, Señor, aquí estoy, ayúdame solamente. Y eso es lo que Dios quiere, simplemente. Ahora, claro, dice que el Señor, acuérdense que dice, Dios no permitirá una tentación en nuestra vida sin que no la podamos sobrepasar. Si todo aquello que el Señor permite tentación en nosotros es porque tenemos la fuerza suficiente para
no pecar, que no nos dañe. Por eso dice el Señor, orad sin cesar para que no entréis en tentación. Claro que cuando el Señor viene una prueba a nuestra vida, el Señor nos da a conocer y antes, pónganse a orar, porque esto va a pasar. Órale, para que así se llenen del Espíritu Santo y cuando venga el tentador, se vaya avergonzado. ¿Acaso no lo dice en Santiago capítulo 4? Parece que es 4. Por ahí como el 7. Dice, someteos primeramente a Dios, ¿verdad? Resistir al diablo. Pero acuérdese que dice primeramente, someteos primeramente a Dios. Si no nos sometemos a Dios, difícilmente vamos a resistir al enemigo, a la tentación que el enemigo traiga. Y luego dice, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Pero cuando no resistimos la tentación, el diablo es como un chicle que se pega y no sale, como miel que se pega y no se va. Cuando no podemos resistir a la tentación. Viene una, después viene la otra, después viene la otra, después otra, y después otra, y después otra. Y es un cuento de nunca acabar. El diablo no se va. Amén. Si es que esto es solamente el principio de lo que vamos a estar hablando del morir al yo. Y no crea, yo estoy en ahora sí una encrucijada, estoy en tiempo donde el Señor, hace 2 noches me habla y me dice, yo quiero un arrepentimiento genuino. Porque a veces mucha gente se arrepiente, pero de labio, ¿verdad? Pero no genuinamente. Y a veces uno piensa que sí lo está, pero después uno se da cuenta que sí, que no, que quién sabe. El Señor quiere un arrepentimiento genuino. ¿Y cómo lo podemos saber? Eso está entre Dios y uno mismo. Pero bien, ¿cómo me habló? Bueno, pues escuché una voz en mi sueño. En mi sueño. El Señor me habló en un sueño. No crea que vino el Señor y vino un ángel. Caigo desmayado, hermano. Mejor ni aquí estoy. Mejor me da un paro. Pero un genuino arrepentimiento. Porque últimamente hay arrepentimientos falsos. Así como hay billetes falsos. Así como cuando se inventa algo, luego otros quieren inventarlo, pero ya no son los genuinos. Llevan la misma apariencia, como el reloj, el Rolex. El genuino vale un dineral, las imitaciones valen bien poquito. Todo se está imitando. El diablo es bien experto en imitar. Así también los arrepentimientos a veces son falsos. Entonces el Señor quiere arrepentimientos genuinos. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias. Hermano, por favor, me pone el canto, dame tu vida. Parece que es con Juan Carlos Alvarado. Alabado sea Dios. También les pido oraciones por mi madre, que ella la acaba de operar hace 2 días y está en cama, ahorita no puede levantarse y pues ahí siempre la familia está cuidándola. Todos ahí oremos por mi mamá. Estuve ahí en la mañana con ella y pues no se puede levantar bien, ya está de una edad avanzada, ya le está pegando a los 80, ya son peligrosas las cirugías, ¿verdad? Bien, Padre bendito, te damos gracias, Señor. Gracias por ese día, Padre bendito y santo. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que tú nos das. Gracias, Señor, por tu pueblo que pudo escuchar. Gracias te damos, Señor Santo, por los que pudieron darse presente. Los que no pudieron venir, tú sabes, Señor. Los que se conectaron, también los conoces. Padre Santo, hay mucho que hacer, Señor, para lograr este punto. Un poquito más de volumen, por favor. Escucha el canto. Es necesario morir. Sí es, Señor. Ayúdanos, Señor. Pues, revélanos cómo llegar ahí. No basta solo con soñar. No basta solo con pedir.
que el temor es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabe dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en mí. Yo quiero vivir solo para ti. No basta solo con cantar, no basta solo con decir. No es suficiente solo con querer hacer. Es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabe dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en mí. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, esa clase de vida que sabe dar. Dame tu vida, Señor. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en mí. Yo quiero vivir solo para ti. Ese sea el deseo nuestro de todos, vivir solo para Cristo. Ya nada tiene sentido en esta vida, hermano. Seguir sueños, seguir proyectos, ya como que no tiene mucho sentido. Viene una agenda que la voy a investigar muy con la ayuda del hermano Néstor también. Vamos a investigar una agenda que se llama la Agenda del 2030. No sé si ya escucharon de ella, la Agenda del 2030, donde ya está programado lo que el gobierno quiere hacer. Entonces, eso ya se cree que para esa fecha ya la iglesia no está aquí. Entonces, sabemos que no sabemos el día ni la hora, pero conforme a las profecías y a la Escritura, está viendo muchos de lo que están diciendo de que la gran tribulación da su inicio alrededor del año 27, el año 27, o sea, estamos en el 21, en 6 años, comienza ya poco a poco. Por eso es que ya la vacuna la están cada vez presionando más. Y después de la vacuna viene otra cosa más fuerte. Entonces ya estamos en el tiempo donde el que tiene su casa, pues, qué bueno. El que no la tiene, y si puede, y si Dios le da permiso, pues hágalo, está bien. No es malo eso. Simplemente calcule bien el gasto, pero que nunca nos descuidemos de Dios. Y cuando vengan situaciones difíciles a nuestra vida, simplemente yo ya sabía que esto va a venir. Porque bienaventurado, dicen las bienaventuranzas, ¿no? Es bienaventurado todo aquel que por causa mía os digan toda cosa de mal contra vosotros, que digan que tú eres esto, que eres aquello. Tú sabes cómo está tu vida con Dios. Eso simplemente es una bendición para ti, conforme a Dios. El mundo te va a maldecir, la gente, todo eso, bueno, pero lo importante es Dios y yo. ¿Okay? Bien, hermanos, pues, bendiciones a todos. Qué bueno que alcanzaron a llegar. Vamos a continuar este ministerio hasta que vengan todos los que venían antes, y si no, pues que vengan nuevos también, ¿no? Y vamos a continuar orando
Y pues este miércoles a las 7 aquí estamos. El hermano Néstor es el portador de la palabra y está trayendo unos temas bien interesantes, hermano, no lo pierdan. Venga, los invitamos a todos. Dense el tiempo de venir, ¿verdad? Y el viernes, junta con todos los varones aquí para orar un poco por varón y comenzar a planificar cosas, ¿verdad? Y invitar a otros varones que no son creyentes y los que son, que no van a ninguna iglesia, ¿verdad? Venir, amén. Bien, Dios te bendiga, hermano, y Dios te cuide y que esta semana sea de mucho fruto en ti para el Señor, amén. Bien, hemos terminado, puedes irte en paz, nuestro servicio ha terminado. Pero para con Dios continúa.